Es Despertar Agropecuario, espacio radial para todos los productores de nuestra zona de Urabá. Entrevistas, temas técnicos y todo lo relacionado con el acontecer y producción del sector agropecuario. Conduce Olger Meneses. Atención, productores de San Juan de Urabá, ¿listos para llevar sus cosechas al siguiente nivel? Agrotienda Casoma, su aliado número 1 en el agro. Encuentre todo lo que necesita para el éxito de sus cultivos. Insumos de las mejores marcas, herramientas de alta calidad y la asesoría experta que usted merece. No busque más. Agrotienda Casoma, donde la calidad y el servicio se unen para impulsar su productividad. Visítenos en la entrada de Mundito, San Juan de Urabá. Agrotienda Casoma, su cosecha lo agradece. Señor agricultor, ¿necesita contundencia? ¿Más días de control y bajar sus costos en el control de las malezas? Para eso llegó a Urabá Flumicin. Flumicin, su nuevo herbicida, novedoso, único en su segmento, excelente mezclador con otros herbicidas tradicionales. Amigo productor, tenga controles más duraderos, disminuya aplicaciones al año y aumente sus ganancias. Flumicin, la solución que necesita. Sumitomo Chemical, más cerca de usted. ¿Problemas con las aplicaciones de agroquímicos? ¿No le funcionan? Wens Química le tiene la solución con el producto Pegal PHAE. Es un humectante, corrector de pH y dureza, antiespumante que facilita la formación de una buena película de agroquímicos sobre las hojas. Además, contiene indicadores de color con los que se puede identificar fácilmente el pH. No siga perdiendo plata y consiga una mayor eficacia en sus aplicaciones agrícolas. Pregunte por Pegal PHAE en su almacén de confianza o comuníquese con el representante de Wens para la zona, el señor Edward Grijalva, al celular 310-826-9836. Wens Química por la vida. Amables oyentes, muy buenos días. Hoy es lunes 14 de abril del año 2025. Ya estamos en la semana número 16. Yo soy Olger Meneses. Hoy tenemos un invitado muy especial. Es el ingeniero agrónomo Gustavo Betancourt de SQM. Agradeciéndole a Gustavo haber aceptado la invitación. Buenos días, Gustavo, y quiero que saludes a nuestros amables oyentes. Ingeniero Olger, buenos días. Igualmente, buenos días para todos los productores de la zona de Urabá. No, muchas gracias a ti. De verdad, hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Gustavo, contémosle, y más adelante, por supuesto, vamos a interactuar, pero contémosle a los productores de qué tema vamos a tratar hoy. Sí, ingeniero Olger, hoy vamos a tratar un tema muy importante, que es la eficiencia en la fertilización, porque no toda la dosis que se aplica al suelo para el cultivo, la planta lo aprovecha, y eso depende mucho de la fuente de fertilizante que usemos. Excelente, Gustavo. Te cuento que en el programa que hubo hace algunas semanas con los productores que he asesorado en materia de programa de fertilización, siempre recomiendo el nitrato de potasio que tú nos has contado, tiene una eficiencia del 90-95%. Pero bueno, más adelante vamos a hablar sobre este tema. SQM, Sociedad Química y Minera de Chile, es una de las multinacionales más importantes del mundo, Gustavo. Correcto, Olger, es Sociedad Química Minera de Chile. Está ubicada en el desierto de Atacama, de Chile, valga la redundancia, y la compañía no compra fertilizantes, la compañía los produce en el desierto, que es lo más importante. Así es. Continuamos con nuestro programa radial. Es tiempo de escuchar una buena historia en Despertar Agropecuario, las historias del amigo Impesa. Recordemos el orden de mezcla al momento de preparar un agroquímico. Primero, va el Potensol PHE para regular problemas de pH y dureza. Segundo, va el Potensol 3000. Tercero, va el agroquímico que vayamos a aplicar. Y en su orden van
los polvos secos, granulados, luego van los SC y luego van los SL. En Despertar Agropecuario, el tema técnico. Crop KS de SQM, fertilizante a base de nitrato de potasio, la fuente del mercado más eficiente de nitrógeno y potasio. Informes, ingeniero agrónomo Gustavo Betancourt, representante técnico de SQM, celular 313-797-6723. Muy bien, quiero, Gustavo, si me permite, saludar al ingeniero Roberto González, que a esta hora de la mañana nos está escuchando. Muchas gracias, Roberto, por tu fiel sintonía. También la semana anterior olvidé saludar a unos colaboradores muy especiales de la finca Las Pampas, por ejemplo, a Kelly Joana Hernández, Luz Eneida Lozano, que hasta ahora de la mañana nos están escuchando, y por supuesto a don Nilson Álvarez, que es el administrador de la finca Las Pampas. Estuve hace unos días por allá, me escucharon la voz y me dijeron: Gustavo, ay, usted lo ha escuchado, usted es el que hace el programa de la radio Despertar Agropecuario. Entonces yo les dije que muchas gracias, que las iba a saludar, así que un saludo muy especial para Kelly Joana Hernández y Luceneida Lozano, fieles oyentes del programa Despertar Agropecuario. También a don Nilson Álvarez. Quiero saludar también a Luis Fernando Caicedo, por supuesto, un fiel oyente del programa radial. Gustavo, dice él: muy buenos días, saludos a toda la mesa de trabajo y en especial al ingeniero Gustavo Betancourt. Este programa se escucha, Gustavo, desde Valencia, desde Tierra Alta, pasando por San Juan, Arboletes, obviamente Necoclí, Apartadó, hasta el Chocó, Carmen del Darién, Belén de Bajirá, Río Sucio. Esta es la emisora número 1 de Urabá, Apartado Estéreo, y también se transmite por la fanpage Despertar Agropecuario. Quienes no puedan verlo en vivo, lo pueden ver en diferido a través de la página de Facebook de Despertar Agropecuario. Bueno, Gustavo, ahora sí ya le contamos a los productores quién es SQM, pero cuéntanos, por favor, qué es la eficiencia de la fertilización y por qué es importante. Bueno, ingeniero, este tema es muy importante. Desde el punto de vista, digamos, de concepto, la eficiencia y la nutrición es la relación entre la cantidad de fertilizante que yo aplico al suelo y realmente lo que la planta pueda tomar. Esto depende, lógicamente, del tipo de suelo, del pH del suelo, de algo muy importante y que a veces la gente no tiene en cuenta, de la precipitación. Estamos en una zona donde la precipitación es muy alta y los eventos van desde 20, 40, 80 y hasta 120 milímetros. Entonces, una de las limitantes de la eficiencia de la nutrición es el exceso de agua que cae por lluvia. Entonces, la eficiencia de la nutrición depende de la fuente del fertilizante que yo utilizo y la forma en que yo lo aplique. No es lo mismo aplicarlo al suelo en superficie, no es lo mismo enterrar el fertilizante y no es lo mismo aplicarlo en fertirriego. Entonces, dependiendo de cada uno de estos métodos, el producto es más o menos eficiente. Entonces hay una relación primera del fertilizante y la segunda del medio de donde yo lo aplico, o sea, en el cultivo. Excelente, ahora nos cuentas sobre esa práctica de enterrar el fertilizante que los productores han adoptado últimamente. Pero Gustavo, ¿qué es la solubilidad, por favor, precisamente de un fertilizante y su relación con la eficiencia? Bueno, primero el concepto, la solubilidad y la disponibilidad del nutriente, y está en relación directa con la solubilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos fertilizantes que son unos más solubles que otros. Entonces, lo que les decía ahora, cuando yo aplico un fertilizante y él se solubiliza rápidamente, o sea,
llega al suelo, hace contacto con el agua y entra a la solución del suelo. Este fertilizante es más eficiente que el que yo aplico en superficie y se demora más tiempo en solubilizarse. ¿Por qué? Porque normalmente cuando yo aplico, vamos a colocarlo con ejemplos prácticos, cuando yo aplico un KCl granulado en superficie y yo tengo unos eventos de precipitación de 40 a 80 milímetros, parte de este fertilizante se pierde por arrastre. Entonces, por eso es que en banano normalmente la gente aplica entre 700 o más kilos de potasio por hectárea, pero no quiere decir que el cultivo necesite esos 700 kilos. Lo que pasa es que los nutricionistas en el estudio de la nutrición en el banano determinaron una parte de lo que absorbe la planta o lo que entra al suelo y otra parte de lo que se debe poner, que se calcula se pierde, porque, y eso está medido, más o menos entre un 70 y un 80% del agua que cae por precipitación se pierde es por escorrentía. No es que penetra en el suelo, sino que se pierde por escorrentía. Entonces, al haber este porcentaje tan alto de agua que se pierde por escorrentía, todo ese fertilizante que queda en superficie, nosotros hicimos unas mediciones, y por decir algo, volviendo al tema del KCl granulado, hicimos unas mediciones y dura en superficie hasta 10 y 15 días. Entonces, en 10, 15 días pueden suceder muchos eventos de precipitación y este fertilizante se pierde por arrastre. Interesante, Gustavo. Si me permites, quiero saludar a la ingeniera agrónoma Sandra Milena Ballesteros de Futureco. Ella dice muy buenos días. Saludo, ingeniero Olger, invitados y a la mesa de trabajo. Tendremos a la ingeniera Sandra el próximo 23 de abril en el programa de Banana Estéreo y también la tendremos acá en Apartado Estéreo el 5 de mayo. Ya estamos agendados con ella para hacer los programas radiales. También está Freddy Torres desde Medellín, dice muy buena semana para todos. Joaquín González Romero dice muy buenos días para todos, que tengan un excelente día y que Dios los bendiga. Joaquín es un productor de la zona de Urabá. También está Antonio Valvera, productor de Coquitos, está viéndonos a esta hora de la mañana. De verdad, gracias a todos por la sintonía. Gustavo, pero esto es muy importante, ¿cuáles son las fuentes de fertilizantes y elementos menos eficientes? Bueno, ingeniero, hay una relación entre la eficiencia y el costo de fertilizante. Normalmente en el común de la gente se cree y a veces se compra el fertilizante más barato, pero resulta que hay una relación directa entre eficiencia y costo de fertilizante. Entonces, vamos a hablar de los nitrogenados. En el caso del nitrógeno, la fuente más utilizada es la urea. Y se utiliza la urea porque tiene un 46% de nitrógeno. Sin embargo, para las condiciones de la zona, y sobre todo aquí que es trópico húmedo, la eficiencia de ese nitrógeno ureico es alrededor del 20 al 30%. Entonces, cuando yo hago un cálculo por fuente y por el contenido de nitrógeno, pues en teoría la urea es barata. Pero cuando tú le metes la eficiencia, es la fuente de nitrógeno más costosa. ¿Por qué? Porque ese 46% que aparece en el bulto no lo aprovecha la planta. Por dos cosas. Primero, ninguna planta toma nitrógeno ureico. Esta urea, que es barata, entre comillas, se aplica y debe transformarse en el suelo por un proceso que se llama la hidrólisis de la urea. Debe pasar a nitrógeno amoniacal y después a nitrógeno nítrico. Entonces, como les decía, hay una relación en que el fertilizante más barato no es el más eficiente. Y en el caso del potasio, que son, digamos, son las dos fuentes más utilizadas en banano y en plátano, por lo general la gente usa urea y KCl. Y digamos lo que es más bien por costos, pero son las dos fuentes más ineficientes que hay en el mercado. Pero, como les decía anteriormente, la gente se va más por el precio, porque en el mercado, digamos, el potasio, dentro de las tres fuentes de potasio, el cloruro de potasio es la fuente, digamos, más barata que un sulfato o que un nitrato, pero en su orden esa es la menos eficiente. La eficiencia del KCl
en una zona, en la zona nuestra con precipitaciones tan altas, es alrededor del 50%. Pero lo que les decía ahora, la gente aplica 700, 800 de potasio, pero en teoría se pierde la mitad. ¿Por qué? Por la eficiencia. Por lo que les decía ahora, te cae un aguacero de 40, 80 milímetros y como el producto no se ha solubilizado, se pierde por escorrentía. Gustavo, ¿cómo aplicar entonces las fuentes de fertilizantes de acuerdo a la época para que sean más eficientes? Bueno, tú lo decías ahora, hay una práctica que está utilizando mucho la gente y es enterrar el fertilizante. Eso es una forma, digamos, de eficientar el fertilizante, porque cuando tú entierras el fertilizante y cae un aguacero de esos 40, esos 80 milímetros, ya el fertilizante está dentro del suelo, entonces no hay forma que se pierda por escorrentía. Y lo que se hace también es, dependiendo de la época, se utiliza algunas fuentes. Por ejemplo, cuando hay precipitaciones muy altas, normalmente la gente dice, uy, no, yo no aplico un nitrato porque se va a lavar. Y como le decía ahora, no es tanto así. ¿Por qué? Porque cuando tú aplicas un nitrato de amonio, un nitrato de potasio, cualquier fuente en forma nítrica, el fertilizante en 2, 3, 4 horas máximo ya está dentro del suelo. O sea, ya está en la solución del suelo y la planta lo puede tomar inmediatamente. Mientras que cuando tú aplicas un producto como el KCL y te dura hasta 10, 15 días en el suelo, en esos 10, 15 días pueden suceder muchos eventos de precipitación y en esa medida se va a perder el fertilizante. Entonces, digamos que dependiendo de la época, aplicamos nitratos para que entren rápidamente al suelo, o otras fuentes de potasio como digámoslo así, que es el más usado, que es el cloruro. Se debe utilizar, para mi concepto, se debe utilizar menos en la época de lluvia porque él se queda en la superficie del suelo y es arrastrado por la lluvia. Excelente, Gustavo, ¿no? Interesante el programa, ha sido un espacio muy enriquecedor para los productores, pero quiero que tú me hagas el favor de tu número de celular para que los productores te llamen y te pregunten, porque realmente este tema de la nutrición vegetal es muy fascinante, y además nos cuentes en qué puntos de venta se encuentra el portafolio de SQM. Sí, ingeniero Oliver, mi número de celular es el 313-797-6723. Nuevamente, 313-797-6723. Nuestro portafolio ya lo tenemos codificado con varios grupos directamente aquí en la zona. Sin embargo, tenemos grandes distribuidores. Los productos de SQM se pueden conseguir en el almacén de Univan, en el Tropicentro. También DISAN distribuye parte de nuestro portafolio. Tenemos para los plataneros también el almacén Palcampo en Apartado. Y en Bajirá tenemos a Divenagro. Digamos, ahí pueden conseguir nuestros productos. Estamos codificando otros almacenes en la zona y, como les decía, también estamos codificando ya algunos grupos para venta directa. Correcto, 313-797-6723. Aquí estoy plasmando tu número de celular en la fanpage de Despertar Agropecuario para los que quieran interactuar contigo. Continuamos con nuestro programa radial. KS de SQM, fertilizante a base de nitrato de potasio, la fuente del mercado más eficiente de nitrógeno y potasio. Informes, ingeniero agrónomo Gustavo Betancourt, representante técnico de SQM, celular 313-797-6723.